Junto con Matías Gómez vamos a presentar este caso. Se trata de una paciente de género femenino, 49 años de edad, que consultó por primera vez en enero del año 2016, con una historia de 8 meses de edema palpebral, que inicialmente se comenzó a tratar como algo dermatológico, como un eczema, problema alérgico cutáneo. Posteriormente siguió al mes después una proptosis palpebral izquierda progresiva y una cefalea de intensidad leve que respondía a analgesia fácil en forma intermitente. En ese momento el oftalmólogo lo derivó para hacerle estudio de imágenes, y estas son las imágenes. Acá tenemos un T1 con contraste corte axial, en el cual se puede ver el compromiso del seno cavernoso, compromiso celar, compromiso temporal anterior, un compromiso orbitario de la lesión que también está entrando hacia el seno esfenoidal, y en el corte coronal podemos ver esta lesión que hace una impronta sobre el lóbulo frontal con una clásica cola dural. Tengo más imágenes para dar más detalle. Tenemos ese aspecto en el lóbulo frontal con cola dural también. Tenemos en el T2 el aspecto de la lesión que es bastante intenso en el aspecto del meningioma. Y en estos cortes, en las distintas proyecciones, se puede ver cómo hay un compromiso tanto de seno cavernoso, fosa media, un importante componente orbitario, frontal, en T2. Esta imagen lo mismo, con su extensión hacia seno cavernoso, y la imagen lateral. Esa imagen. Entonces, para abrir la discusión, le quiero preguntar al doctor Cristian Valdés, ¿cómo manejaría este caso? ¿Se indica cirugía en este momento? ¿Qué acceso quirúrgico preferiría? Y en relación a las distintas opciones que se ofrecen en la cirugía, ¿cuáles serían los tips o las claves para seleccionar cuál sería el mejor acceso en este paciente? Hola Rodrigo, Hola, Cristian. parece por las imágenes que estamos hablando de un meningioma fenorbitario, por la extensión que tiene hacia temporal en placa, por la fisura orbitaria se va hacia la órbita, y no vimos imágenes de escáner en el fondo, pero probablemente hay hiperostosis del techo de la órbita y la pared lateral de la órbita, ¿cierto? Mi Sí, hay pregunta es, hiperostosis. Sí, mi hay pregunta es, hiperostosis. claro, mi pregunta es, la parte, la visión, ¿cómo está el estudio neurooftalmológico? Dijiste que estaba indemne, ¿no? La evaluación en este momento es indemnidad, con campo visual normal, no hay atrofia de la papila, no hay visión doble, no hay ningún síntoma visual, excepto la Claro, proptosis evidente cosmética. claro, la proptosis, porque uno tiene que definir cuáles serían los objetivos de tratar, y uno de ellos puede ser tratar de impedir que empeore la visión si es que está comprometida, y la otra es la proptosis. En este caso, como el nervio óptico parece no estar lesionado aún, la proptosis nos daría una razón para plantear la cirugía, y en la cirugía tendríamos que pensar en un acceso terional abriendo la fisura orbitaria, clinoidectomía, fresando la pared lateral de la órbita y el techo para poder dar espacio a eso y hacer una resección que va a ser de todas maneras parcial, dejando la parte coproleta del seno cavernoso para radiocirugía. Con eso además podríamos tener la histología del meningioma. Habitualmente estos son meningiomas buenos, OMS1, pero de todas maneras con eso vamos a tener histología. Y pensar en alguna tipo de radioterapia fraccionada quizás para el remanente. Ahora, el compromiso del etmoidal que se ve ahí, no sé si se podría acceder por una vía quizás endoscópica. Quizás el doctor Gómez nos puede ayudar ahí. Sí, efectivamente, en esta etapa de la enfermedad de la paciente, es posible realizar un acceso endoscópico intentando por lo menos una resección parcial. Como dijo Cristina hace un rato, pensar en una resección total o completa, dejar un R0 es casi imposible. Y además que la paciente tiene funcionalmente, o sea, funcionalmente está muy bien, por lo menos la parte visual. Pero efectivamente uno puede hacer un debulking de la parte nasal sin generar mayor morbilidad.
Perfecto. Y Cristian, en relación a el elegir distintos accesos combinados con otro equipo quirúrgico, desde el punto de vista orbitario, para el componente orbitario o alguna cosa, ¿cuál sería tu plan en este momento, digamos, en esta etapa de la enfermedad con la paciente? Es que en esta etapa de la enfermedad yo con la descompresión en el fondo abriendo la pared lateral, fisura orbitaria y el techo de la órbita, con eso podemos lograr mejorar algo la proptosis, se logra mejorar hasta más de la mitad de los casos, así que yo creo que todavía no intervendría la órbita dado que la paciente está indemne en ese aspecto. Es una cosa estética más que nada. Es la Sí. proptosis lo que molesta, claro. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en este momento, vamos a hacer la primera pregunta al público. En base a estas imágenes y lo que acabamos de ver, ¿qué conducta tomaría con el paciente? Rodrigo, por favor. Entonces, por favor, elijan la opción. Si indicarían cirugía inmediata en este momento de la clínica, si tenían una conducta expectante con controles periódicos y seguimiento del compromiso visual, si es que este aparece, si en este momento indicarían un tratamiento de radioterapia o si recomendarían un tratamiento quirúrgico y después una radioterapia. ¿Qué les parece lo mejor en este momento? Marquen la opción y envíenla. Vamos a esperar a tener un número de respuestas para mostrarla. Envíen su opción. Ya tenemos un número suficiente de respuestas para emitirlo, entonces la mitad de la audiencia opta por la opción de realizar en este momento un tratamiento quirúrgico más radioterapia posterior. Radioterapia exclusivamente un 12%, una conducta expectante con controles frecuentes 23% y cirugía inmediata solamente un 15%. En este momento le quería preguntar al doctor Delmain, si en este momento, con esta etapa clínica y estas imágenes, le parece un buen momento para indicar un tratamiento de radioterapia, o preferiría esperar una opción de realizar la cirugía y después, dependiendo de la resección o dependiendo del grado de biopsia que resulte, indicar un tratamiento de radioterapia. ¿Qué le parece en este caso, doctor Delmain? I think first, I will appreciate the dynamics of the evolution of this meningioma and the symptoms. Could you remind me the dynamics? Do we have some elements in favor of a rapid evolution before the surgery? No, I think it was evolving very slowly, yes? Era un cuadro de aproximadamente meses, de algunos pocos meses de una proptosis y un edema palpebral, Okay. evidente desde el punto de vista estético, pero sin compromiso visual. Ninguna afectación del nervio óptico. Okay. Okay, so I will prefer first, without any urgency, to discuss with the patient in favor of the postoperative radiotherapy now, because if we wait, we will be quasi sure that it will evolve in a few months or more, and the volume of radiotherapy will be bigger, and the toxicity, either acute or long-term toxicity, will be higher. So in a few months post-surgery, I will prefer a very fractionated scheme. And in our experience, it is not necessary to go beyond the 50-52 gray in classical fractionation, 1.7 even, or 1.8. We observed in our experience, so rather 20 meningiomas per year, more than 2 per month,
since more than 18 years now, that this 51 gray in 6 weeks, very careful for very large volumes. It's first very well tolerated in terms of acute toxicity, and we have some response in terms of volume, but very slow response after 3 and even 5 years after the end of radiotherapy. So it can be, I think, offered after the surgery, but with time, 2, even 3 months after recuperation of the patient, in a very classical and conventional way, either IMRT or fixed beam or VMAT. So there is different techniques, but very classical fractionation. Muchas gracias, doctor Demey. Muy clara la respuesta. Y vamos a hacer la pregunta número 2 al público. En este caso, ¿qué tipos de accesos quirúrgicos usarían? ¿Realizaría solo un acceso o distintos accesos combinados, considerando que tenían un claro componente orbitario muy importante y un componente esfenoidal? ¿Qué prefieren? ¿Solamente un acceso quirúrgico único o distintos accesos? Envíen su respuesta para tener un número considerable para ver qué opciones eligieron. Rodrigo, veamos qué tenemos. Distintos accesos combinados, 82% de la audiencia, y acceso único, un 18%. El paciente se le ofreció un tratamiento quirúrgico en este momento, con un acceso inicialmente solo transcraneal, con descompresión de nervio óptico, explicándole que existía una clara posibilidad de deterioro de su visión, que en ese momento estaba completamente normal, salvo la proptosis y el defecto cosmético. Y la paciente prefirió esperar a presentar algún deterioro visual para considerar la opción de un tratamiento quirúrgico y se iba a mantener en control. Posteriormente apareció en abril de 2019, o sea, un seguimiento no muy acucioso, en que apareció 3 años después, con una proptosis más evidente, con una cefalea intermitente sin mayor importancia que no le afectaba, y todavía con un examen visual normal, sin atrofia óptica y con un campo visual de Goldman normal. Y en este momento, estas son las imágenes. Como podemos ver, hay un mayor componente de efecto de masa a nivel de la órbita, mayor componente esfenoidal, sigue el compromiso seno cavernoso con mayor extensión hacia fosa media y lóbulo temporal, lo mismo en este otro corte axial, mucho mayor componente esfenoidal, mayor componente orbitario también, y en el corte coronal ya podemos ver la extensión clara, esfenoide, incluso contralateral, con un claro voluminoso componente dentro del seno cavernoso y una extensión temporal. En los cortes coronales está ya la imagen con una extensión hacia fosa media, y se planificó en este momento la cirugía con un tratamiento quirúrgico, ofreciéndole un tratamiento combinado en el mismo acto quirúrgico, hacer un acceso también con equipo de órbita al componente orbitario. Y como no disponemos de todas las circunstancias, en este momento vino la pandemia de COVID-19, la paciente tuvo problemas personales y pospuso la cirugía y desapareció de los controles. Y reapareció este año, en enero de 2022, ya con 55 años de edad, una proptosis mucho más evidente, con edema palpebral muy evidente, muy deformante, y esta vez sí ya presentaba claras molestias visuales, con diplopia, con compromiso del recto superior y lateral, básicamente en mirada lateral y en mirada superior. Ya presentaba el examen clínico de neurooftalmólogo una atrofia de nervio óptico, y con alguna alteración ya de atrofia óptica inicial en el campo de Goldman. Y estas son las imágenes de este momento. Como podemos ver, en la imagen con contraste hay una mucho mayor extensión en toda la parte temporal, esfenoidal, hacia el lóbulo frontal, más compresión del lóbulo frontal, una clara extensión hacia fosa media,
En el corte sagital podemos ver el claro compromiso. En este otro corte axial, miren la extensión que ya tiene hacia fosa media, hacia anterior. Entonces, por favor, doctor Valdés, ¿cómo manejaría este caso en este momento? ¿Se indicaría cirugía? ¿Qué acceso quirúrgico propondría considerando la extensa diseminación y extensión del tumor? Y si plantea una cirugía en un tiempo, accesos combinados o múltiples cirugías. ¿Qué te parece, Cristian? Uy, desafortunadamente el caso se hizo mucho más difícil. Sí, mucho más complejo, sí. Sí, ahora hay compromiso en nervio óptico, así que, bueno, yo plantearía nuevamente básicamente la misma lógica del acceso de dar espacio en la órbita, abrir el canal óptico. Es bastante difícil mantener un nervio óptico funcional luego, porque probablemente ya hay algún grado de atrofia y de daño. Sin embargo, mantendría la opción de una cranotomía pterional, clinoidectomía, apertura del canal óptico, abriendo la vaina óptica, probablemente ahí vamos a encontrar tumor. Abriendo la pared, el techo de la órbita y la pared lateral, eso nos va a dar espacio para disminuir la proptosis, digamos. Y luego, por supuesto, tiene que ir a radioterapia. No veo otra alternativa. Creo que el no ir a radioterapia, a ver, ¿por qué ir a cirugía y después a radioterapia y no a radioterapia ahora? Yo creo que ¿por qué a cirugía primero? Porque con eso logramos descomprimir el nervio óptico y darnos alguna chance de mantener algo de visión en ese ojo. Y lo otro es la proptosis. Pero la radioterapia va de todas maneras, me parece. Lo otro que la cirugía nos va a dar el grado histológico, que me parece que nos ha comportado como un grado 1. Sí, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Y la tercera pregunta al público. ¿Qué acceso quirúrgico utilizarían en este caso? Si por favor, Rodrigo, puedes mostrar la alternativa. Un acceso frontotemporal, un acceso frontal, un acceso terional, un acceso frontal más cirugía por la órbita, o un acceso frontal con acceso endoscópico de base de cráneo anterior. ¿Qué opción elegirían? Envíenla por favor para tener un número para considerar la respuesta. Demos unos segundos más para que por favor envíen la respuesta. Si por favor pueden mostrar las opciones que han elegido para ver qué es lo que tenemos. Acceso frontal más acceso endoscópico de base de cráneo anterior, 27%. Acceso frontal más cirugía por la órbita, 34%, o acceso al tumor orbitario. Acceso terional, 27%. Acceso frontal, 2%. Acceso frontotemporal, 9%. Vemos que hay una clara preferencia entre acceso combinado o combinado con endoscópico de base de cráneo. Finalmente, entonces, se realizó la cirugía en enero de este año. Se hizo un acceso frontotemporal en conjunto con el doctor Manuel Morales y se hizo combinado con un equipo de oftalmología para hacer un acceso orbitario desde el piso anterior, con resección del techo de la órbita y de la pared lateral de la órbita para dar más espacio y tratar de reducir el exoftalmo y la proptosis muy importante que tenía el paciente. Y se hizo este acceso combinado sabiendo que quedaba un componente muy importante efenoidal anterior. Así que la idea era hacer en un segundo tiempo quirúrgico un acceso
un acceso posterior, por vía transnasal. La biopsia resultó un meningioma grado 1 o MS, con receptores de progesterona en un 67%, un KI67 de 1 a 2%, cero mitosis como índice mitótico en 10 campos, con inmunoreactividad positiva para EMA, y en las muestras se observaba que había infiltración de células del meningioma en el músculo esquelético circundante enviado con la biopsia. Y estas son las imágenes de control post esa cirugía, sabiendo que quedaba un importante componente esfenoidal, pero se logró reducir de manera muy importante el componente temporal. Ustedes pueden ver, queda por supuesto el componente seno cavernoso, que no se tocó. Hubo una muy buena reducción del componente de fosa media, fuera del seno cavernoso, y de piso anterior. Se pudo resecar todo lo que estaba con compresión frontal, y planificado se realizó un segundo tiempo de cirugía por el doctor Matías Gómez para una resección transnasal. Matías, por favor, si nos puedes contar cuál fue la cirugía. Sí, fundamentalmente en este paciente donde ya habíamos sacado gran parte del componente, ¿no es cierto?, intracraneano, y habían podido descomprimir la órbita de manera exitosa, con un componente en el seno cavernoso, lo que se planificó fue a las 5 semanas después de la cirugía, digamos, la cranectomía, la cirugía abierta, un acceso endoscópico, en el cual se resecó de manera total el componente esfenoidal y etmoidal, teniendo entre comillas la suerte que, dado que el nervio óptico de ese lado ya estaba dañado, no era un reparo quirúrgico anatómico que había que preservar, pero sí que la porción del seno cavernoso que iba a quedar, entre comillas, puesta en el tumor, había que cuidar la tracción del tumor, ¿no es cierto?, en el esfenoide, y la resección de la parte nasal por lo menos fue completa, solo dejando lo que estaba cubierto o adherido a la carótida de ese lado. La paciente, personalmente soy un convencido que los accesos combinados en muchas de estas patologías, sobre todo benignas, son de preferencia para los pacientes, porque generamos mucha menos morbilidad. Por lo menos la paciente lo recibe 5 semanas después, estando en su casa, rehabilitada funcionalmente muy bien, y la paciente por una cirugía endoscópica al segundo día se fue a su casa, y se mantienen controles regulares en muy buenas condiciones. Perfecto, gracias Matías. Y después de la cirugía muestro el resultado. Como vemos, hay mucho menos componente del seno esfenoidal, una buena resección etmoidal. En el corte sagital ahí se puede ver la clara resección, sabiendo que resta un componente de seno cavernoso y esfenoidal ya más intracelular, con infiltración de la clinoide, la cual no se ha resecado porque está toda una masa infiltrada por tumor. Estas son las imágenes finales entonces que tenemos en este momento con la paciente. Y lo otro que vemos es que se ha reducido de manera importante la proptosis, si bien todavía hay una proptosis evidente, pero es mucho menos de la que tenía en el momento de realizar la cirugía. Y esa es la situación actual del tumor. Entonces, en este momento, doctor Valdés, le quería preguntar cuál sería su postura. ¿Mantenerla con controles? ¿Intentar reoperar por algún acceso combinado o endoscópico para más resección? Si elige reoperar, ¿qué acceso? Y si este es el momento de realizar una radioterapia. Yo creo que he tenido suficiente cirugía y bastante buena. Creo que la radioterapia vendría ahora, independiente que sea un grado bajo, no se comportó como tal. Histológicamente parece ser bueno, pero no se portó tan bien. Así que yo pienso, no esperaría que crezca nuevamente, sino que iría a radioterapia y el doctor Frederick nos puede decir qué tipo de radioterapia sería la mejor para ella. Sí, eso quería preguntar, por favor, doctor Dermain, ¿qué tipo de tratamiento de radioterapia propondría en este caso? Frankly speaking, I think it's not an urgency now after these very impressive 2 surgeries with a very limited residual disease. I think the first question would be to the patient. What are the residual signs, clinically speaking, you have now? What is the impact of these signs of your daily life? If your daily life is really okay, if the surgery had good results in terms of resolution, even partial results of symptoms,
I think we have time, if the patient is okay, to accept a follow-up. And I think that this patient, especially this guy, is not a good candidate to a regular follow-up. That would be the only argument to immediately propose radiotherapy. If not, if it is a good guy, respecting the consultation regular, I think it is not a hurry at all to propose now, after these important 2 surgeries, radiotherapy. If at the moment we will deliver radiotherapy, I think I first needed all the MRIs before the first, after the second surgery. I will ask the neuroradiologist to delineate very precisely the residual disease in axial and coronal views, to better delineate the residual disease. Because especially after 2 surgery, as described here, the exact delineation of the residual disease is not so easy at all to make. So I will make a duo with a neuroradiologist to better define, to optimally define the GTV. Then 51 gray in 6 weeks, very carefully delivered. It will be clearly enough, and with a very, very interesting photon, or either, if we have the availability, it could be an argument for proton therapy. A contra-argument for proton therapy could be, depending on the teams, the very proximity of the aerian, the differences in terms of tissues in this region. So physicists say that they don't appreciate if the proton therapy beams is traversing too much different type of tissues. So they prefer homogeneous tissue to be sure of the real dose. It's not the same for photon therapy. Muchas gracias, doctor Demet. Y vamos con la pregunta 4 al público. ¿Qué conducta terapéutica indicarían en este momento? Por favor, Rodrigo, si puedes poner las preguntas. Realizar controles frecuentes sin indicar cirugía ni radioterapia en este momento. Realizar la radioterapia en este momento. O intentar un nuevo acceso quirúrgico por un nuevo acceso con un nuevo equipo para lograr ampliar la resección aún más. ¿Qué es lo que preferirían? Envíen las respuestas, por favor, para tener un número adecuado. Demos unos segundos más. $10 segundos más, por favor. Rodrigo, si por favor podemos mostrar las respuestas que tenemos. Controles frecuentes, 26%. Radioterapia en este momento, 70%. Y nueva cirugía para ampliar la resección, un 4%. Ese fue este caso. Muchas gracias.